Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de escuela sabática. Estoy muy contenta porque hoy es viernes y acá en Buenos Aires hay sol. No hace calor, pero hay sol, entonces eso a uno lo pone de más buen humor y de buena predisposición. Estoy muy contenta porque a la persona que tengo que presentar no tenemos que viajar mucho. Bueno, en realidad sí, un poquitito sí hay que viajar, pero no es a otro país. Estamos en el mismo país y nos vamos directamente para Santa Fe, para exactamente para Rosario. Santa Fe. Y ahí le dejamos a Fanny, a nuestra gran amiga Fanny, para que dé el tema del día de hoy. Hola a todos, buenos días. Mi cara de recién levantada. Ah, bueno, el viernes siempre es como un repaso, digamos, de toda la semana. Esta semana estuvimos viendo particularmente la historia de José, de cómo su familia y todo influyó un poco en su historia. Em, y empieza citando una cita de Elena de White. La voy a leer un poco. Que dice: aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Dios será un pronto auxilio y su espíritu será un escudo. Aunque estén rodeados de las terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirlas. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante. Eso me llamó la atención. Em, Dios usó incluso la prisión como un camino que lo conduciría a su elevación. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Bueno, toda esta semana pudimos ver en un principio el tema de romper el patrón, se habló de eso, de las familias disfuncionales, em, como una cadena de errores por ahí perjudica no solo a tu familia, sino que a la descendencia. Lo que empieza mal, se dice, termina mal. Pero nosotros tenemos esta posibilidad de romper con eso, modificar, quizás si cada uno sabe o puede identificar qué es lo que hay que cambiar de nuestra familia o de nosotros hacia un futuro, los celos, no sé, el favoritismo, los privilegios, que eran cosas que se veían mucho en la historia de José. Eh, También teníamos el llamado a un nuevo rumbo, que eso podíamos lograrlo también con una buena o nueva relación con Dios y con el compromiso diario. El desarrollo de la autoestima, sentir ese valor que Dios nos da, o sea, así como José sabía que era valioso para Dios, nosotros también, eh, más allá de un like y todo eso que hoy podemos tener. Y otra cosa que podemos aprender también es el tema de cultivar relaciones, que José lo mostró mucho con Potifar, que no, como dice acá la lección, fue fiel y justo, no lo defraudó, incluso teniendo esa gran tentación con la esposa. Después en la cárcel también él tuvo una buena relación con el carcelero y terminó dentro de todo no la pasó mal, no sé cómo decirlo. Y incluso después, cuando se volvió a encontrar con sus hermanos, no fue rencoroso, ni se vengó, ni nada de eso, sino que él buscó arreglar esa relación que ellos tenían. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más,
porque después acá empieza con un par de preguntas que me gustaría que algunos vayan contestando. Ay, Fabi. Sí, yo soy como las criaturas que cada vez que ve la película, aunque sea de dibujitos, la parte de José cuando perdona a los hermanos, a mí me da una ternura, me da, no sé, me provoca tanta emoción de ver cómo Dios trabaja en la vida de José para justamente primero se asegura de que se hayan arrepentido, para quiere ver la actitud que tienen los hermanos, ¿no es cierto? Pero ese abrazo que se dan cuando lo reconocen, digamos, y ellos, que Él les dio la oportunidad también de que ellos se arrepintieran, o sea, Dios le da la oportunidad también a los hermanos y que restauren esos errores que cometieron en el pasado. La verdad que toda la situación, yo creo que José es uno de los ejemplos más lindos que tenemos. Personalmente me encantan las historias de José y todo lo que va haciendo, a pesar de que parece que es todo injusto lo que le pasa, porque es todo por ser fiel, le pasan todas esas cosas y sin embargo parece que él calladito la boca logra eh, aceptar la voluntad de Dios. Y qué lindo ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Justamente lo de la autoestima que vos decías, o de la estima, del valor que nosotros tenemos para Dios, que es importantísimo, y más hoy en día. Y bueno, y todo eso, ese amor que Dios le da para compartir con los demás es maravilloso. Y a mí siempre me llama la atención eso. Y por eso me emociona, porque Dios te produce un amor por las personas, aunque te hicieron tanto daño. Perdón, que ando con la garganta. Aunque te hayan hecho mucho daño, Dios te da ese amor para darle a las personas, no mirando lo que ellos hacen, sino Dios te hace nueva persona para que puedas lograr eso. Y si no tenemos a Dios, no vamos a lograr nunca eso. Pero es lindo ver esas relaciones restauradas y ese vínculo restaurado por Dios. La verdad que son maravillosas las historias. También. Sí, o sea, de eso podemos sacar que, o sea, de cierta forma fue uno el que cambió, pero afectó a todos, porque ellos también fueron receptivos a eso. ¿Alguien más quiere agregar? Ahí está. Sí, se me ha ido la cámara. Pero creo que también es importante el hecho de que fue un proceso de que no es que los vio y los perdonó, sino que José ya los había perdonado de antes y creo que sus hermanos también se habían sentido culpables, porque no debió haber sido fácil tener que encubrir toda esa mentira por tantos años y con el miedo de que José aparezca en algún momento. Y también vivir toda esa situación de nuevo por medio de Benjamín, creo que eso también los hizo recapacitar y darse cuenta del grave error. Pero creo que es lindo el hecho de saber que nosotros primero tenemos que perdonar a las personas, pero no por esas personas en sí, sino para no sentir ese dolor, sino para librarnos de ese dolor. Entonces creo que es muy lindo eso. Y también el hecho de saber que ninguna familia es perfecta, todas las familias tienen algo. Siempre tendemos a comparar y decir, porque esa mamá seguramente es mejor que la mía, o ese padre es más bueno que el mío, o ese hijo es mejor que el mío. Pero todos los hijos en algún punto tienen algo mal, todos los padres cometen errores, pero es lindo saber que si uno está cerca de Dios, como que tienen alguien en quien apoyarse. Esa familia tiene como una cuarta pata, una quinta pata en cual apoyarse. Entonces creo que es lindo saber eso, de que por más de que no seamos perfectos y que no está bueno las comparaciones, en ninguno de los casos, tenemos eso, alguien en quien refugiarnos. Ay, gracias, Ari. No sé, vi que Miguel había activado el micrófono, no sé si quieres decir algo. Lo buchoñé. Dice la lección, ser cristianos de nombre o adventistas culturales no nos ayudará a hallar descanso en nuestras relaciones. Y pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre un adventista cultural y un verdadero creyente?
Yo creo que Tito quiere responder. Mira, Ahí Miguel levantó Miguel la mano. Ángel. Hola, ¿qué tal? Buen Buenos día. días. Bueno, de mi parte, considero, justo hace poco estaba haciendo un estudio también con unos amigos y veíamos como en los tiempos de Jesús la ley era cumplida pues de forma legalista, ¿no? No era cumplida por fe, ¿no? Y este término me gusta mucho, adventista cultural, ¿no? Porque muchas veces a las personas que han nacido en una familia adventista o que han crecido rodeado de toda esta cultura, ¿no? Porque es una cultura también, eh, eh, es como que vivimos tan acostumbrados a, a todo, a todo este ambiente que muchas veces eh, hacemos las cosas por costumbre, ¿no? Y no por fe. Y era lo mismo que le pasaba a los fariseos en ese entonces, ¿no? Cumplían la ley por tradición, por, por legalismo, más no por fe, ¿no? Y Jesús en realidad vino a corregir eso. Y pues, como bien dice el nombre adventista, es porque vive esperando el advenimiento, ¿no? De Jesucristo. Y pues su vida en realidad es un testimonio de su intención, ¿no? Cuando uno espera a Cristo, hace lo que Cristo ordena en su palabra que hagan los que lo esperan, ¿no? Entonces, hay la diferencia entre quizás guardar los mandamientos, guardar el sábado o quizás otras cosas, ¿no? Que son muy bonitas, ¿no? Que se incluyen dentro de, que están incluidas en el paquete, pero no es lo principal dentro de toda esta cultura, ¿no? Que viene a ser el vivir en base a Cristo, ¿no? Esperando a Cristo. Muchas gracias, Miguel. Me ayudaste a aclarar porque tenía una duda. ¿Alguien más quiere agregar algo? Fabi. Sí, la verdad que hay mucha diferencia y lo digo con conocimiento de causa porque las generaciones pasadas, justamente como decía Miguel, se acostumbraba a fijarnos a ver qué era lo que no teníamos que hacer. O sea, por eso nos tildan a los adventistas que es la iglesia del no. Y yo hablo con la mayoría de la gente y la mayoría de la gente nos ve de esa manera. Y hoy día, bueno, si bien Dios se ocupa de todas esas cosas, me empezó a llamar la atención eso, de que como que se obligaba a adorar a Dios, porque supuestamente estaban los 10 mandamientos y uno tenía que hacer lo que decían los 10 mandamientos. Cuando uno realmente se empieza a relacionar con Dios y se da cuenta de que Dios no es como a veces lo mostramos o como lo muestra el ser humano, y que Dios es misericordioso, porque a veces decidimos nosotros hacer cosas por nosotros mismos en nombre de Dios. Y resulta que Dios es tan diferente, y si viviéramos, digamos, lo que Jesús enseñó, cuántas maravillas haríamos, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de las personas que tenemos alrededor. Y es tan importante ver a Jesús y enseñar de que las personas tienen que relacionarse con Dios para poder hacer todo eso. Porque si no estamos viendo que nosotros somos justificados por lo que hacemos y no somos justificados o salvos cuando aceptamos a Jesús. Entonces, cuando uno aprende todas esas cosas, en mi caso que soy mamá, uno por ahí está en esos detalles, uy, que el sábado no hacen esto o que el sábado hacen tal cosa, y resulta que yo me tengo que enfocar en que ellos conozcan a Dios, no vivan por mi fe, sino que ellos vivan su propia fe, que aprendan a conocer a Dios de la manera que ellos necesitan, y después, en consecuencia, ellos van a hacer, por amor a Dios, le van a responder o le van a agradecer, o van a tener esa relación diferente con Dios. Pero depende justamente de eso, de que nosotros conozcamos a Dios, y lo conocemos a través de la Biblia.
sea, en su palabra tenemos el carácter de Dios, de cómo es Él. Jesús vino a mostrar cómo era Dios. O sea que si no conocemos a Jesús tampoco vamos a conocer a Dios. Si no aceptamos a Jesús tampoco lo vamos a aceptar a Él. Entonces, nuestra religión depende de conocer a Jesús y tratar de imitarlo. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús, sin mirar a otro, el mayor ejemplo que tenemos, y tenemos que enseñarle a la gente que se relacione con Dios, que lo conozca a través de la Biblia, y el Espíritu Santo lo lleva a la verdad, a conocer lo que dice la Biblia. Así que para mí sí hay mucha diferencia, y bueno, mi lucha constantemente justamente de no ser legalista o ver a ver si están cumpliendo o no los mandamientos, en realidad fijarme de que mi carácter sea tan transparente y tan, digamos, tan transparente, de que pueda imitar a Jesús y que el Espíritu Santo vaya trabajando en mi vida para ser testimonio real de que Dios es diferente a lo que nosotros creemos diariamente. O sea, bueno, en mi caso, antes de un proceso, y uno va conociendo a Dios y se da cuenta de todos los errores que cometió, y vemos que Dios es misericordioso y está siempre pendiente de nuestra salvación. Amén. Gracias, Fabi. Bueno, la segunda dice, la hermana X acaba de unirse a la iglesia. Está casada con un no creyente. Ella ama a su esposo, pero a él no le gustan los cambios que ve en ella. ¿Cuál sería tu consejo sobre la base de los principios bíblicos para esta nueva hermana de iglesia? Personalmente para mí es muy difícil meterme en una situación así. Me gustaría escuchar su opinión. Creo que es muy complicada la situación porque te la tiran ahí y pensalo, pero creo que cada matrimonio es un mundo. Entonces, teorizar de lo que pueda pasar o no me parece como muy amplio. Sabemos lo que uno hace, pero al ser un matrimonio ya consolidado, no sabría qué opinar. Así que vi que Fabi levantó la mano, así que le damos un tiempo. Sí. Yo soy experta en lo que no hay que hacer, así que lo que hablo es porque lo hice mal. Experiencia de haber hecho un desastre. No, con respecto a eso, digamos, en mi experiencia, en mi mala experiencia, digamos, de tener relación o estar en pareja, la verdad que cuando la persona ama a Dios y empieza a conocer a Dios, se da cuenta, en este caso, cualquiera de las dos personas, que bueno, en este caso la mujer que tenga el marido fuera de los principios, va a entender de que Dios los ama porque conocieron la verdad cuando ellos ya tenían ese amor constituido. Entonces, al conocer a Dios, la mujer va a tener que estar pendiente de las oraciones, pendiente de su marido, y él tarde o temprano va a ver en ella el reflejo de Dios en su vida. Entonces va a ser atraído, porque realmente lo que es el amor verdadero, es imposible que no atraiga a otra persona. Y lo digo justamente porque a veces no logramos entender que decimos, bueno, el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todo. O sea, Dios es amor con nosotros. Cuando logramos conocerlo, que nos atrapa, nos atrae, y nos damos cuenta que Él siempre quiere lo mejor, la persona que tiene a Dios, en este caso la mujer que tenga a Dios, va, tarde o temprano va a atraer, pase un año, dos, a veces más temprano, a veces más tarde. ¿Y por qué lo digo? En este caso, bueno, yo me separé, volví a Dios, y yo me di cuenta que no solamente le decía, a lo mejor me hubiese mantenido con la persona que estaba y hubiese luchado en esa situación, obviamente que uno no tiene que llorar por la leche derramada, ¿no es cierto? Como diría el dicho en, en el antiguo, bueno, yo soy de ese antiguo.
Me quería hacer la más joven. Pero bueno, en mi caso, yo a lo mejor si hubiese estado, hubiese buscado a Dios en esas circunstancias y hubiese sido más firme, los resultados que hoy tengo como persona, aunque esté, digamos, separada, aunque la situación se dividió, digamos, yo veo que la otra persona, el carácter que Dios te va haciendo, que te va transformando, que te va dando amor a pesar de las cosas que te hacen los demás, y no mostrar por decir, se lo quiero mostrar para que vea él que yo cambié o que yo soy mejor. No, es la verdadera transformación que Dios hace en nuestra vida. La otra persona la ve y es atrayente para las personas, y esa paz que uno tiene se muestra a la otra persona. O sea, tarde o temprano la persona lo va a ver. Por eso decía, pasen 1 o 2 años. En mi caso, la vivencia que yo tengo con la mayoría de las personas que conviví, en el relacionamiento tanto con mi pareja, con la familia de mi pareja, siempre me dicen, no era que vos eras mala, claro, en el conocimiento de lo que sabemos todos, no era tan mala, pero yo sabía que estaba actuando mal. Pero ahora me dicen que ven que Dios trabajó en mi vida, o sea, que soy una persona diferente, y esa diferencia la hace Dios. O sea que podemos tener la certeza y la seguridad que, aunque en ese momento, cuando se conocieron, Dios no hizo la unión de ese matrimonio, Dios puede obrar. En este caso, el matrimonio que nosotros estamos dándole estudios bíblicos, que estuvimos hablando justamente acerca de eso, tienen, bueno, la idea de casarse y todo, sabiendo que Dios quiere eso, que Dios quiere lo mejor para ellos. Entonces van conociendo. Y siempre uno tira un poquito más, que se relaciona más con Dios. Pero es lindo ver cómo Dios trabaja, el Espíritu Santo trabaja en la vida de cada uno de ellos, y siempre va a ser atrayente para la otra persona porque es algo desconocido. Y cuando vos mostrás amor por el otro, aunque el otro te devuelva mal, vos le mostrás amor, te devuelve mal, le mostrás amor, hasta que la persona dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le hago mal si la persona me hace bien? Entonces, yo creo que de esa manera logran entender, y bueno, el Espíritu Santo es maravilloso y obra de una manera también maravillosa, que el mayor milagro es justamente que la persona se acerque a Dios y se produzcan todas esas transformaciones a través del amor. Muchas gracias. Fue muy buena las respuestas. Después la 3 dice, todas las familias felices son iguales de una manera, no, perdón. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Todas las familias, de una manera u otra, sufren disfunción, porque todas están compuestas por pecadores, a las cuales cada uno trae su propia disfunción a la relación familiar. Y nos pregunta, ¿cómo podemos, por la gracia de Dios, mostrarnos abiertos a seguir los principios bíblicos del amor, del perdón, el sobrellevar las cargas y además para aportar algo de sanidad a nuestras relaciones familiares? Me alarga la pregunta. ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, abrirnos a seguir los principios bíblicos, el amor, el perdón, llevar las cargas, la sanidad a nuestros familiares? Perdón que siga yo nomás, pero Está bien. son temas que me encantan. La verdad que Dios es el único que puede obrar en la vida nuestra para poder hacer todo lo que vos dijiste ahí en la pregunta, de restaurar las relaciones, de poder perdonar a otras personas que te hacen daño, inclusive en mi caso, bueno, que más familia disfuncional que la mía, imposible. Sigo siendo un mal ejemplo, pero aprendan de mi mal ejemplo. Miren que yo lo vengo remarcando hace un montón. Obviamente que yo me pongo a pensar, digo, qué lindo hubiese sido si hubiese obedecido a Dios y hubiese tenido la familia que yo siempre quise,
y que obviamente por elecciones, por malas elecciones, termino, digamos, teniendo esta familia disfuncional. Y se complica un montón, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos hacer funcionar todas las cosas con nuestros métodos o con nuestras, o aplicar nuestro aprendizaje. Pero cuando Dios interviene, Dios obra tantos milagros que uno se queda, en mi casa me quedo con la boca abierta. Uno siempre tiene que estar orando por las personas. Lo mejor que podemos hacer siempre es orar. Y orar no solamente por las personas, sino que Dios vaya transformando nuestra vida, que nos vaya dando amor para compartir con las personas. Porque, como decía, el amor es lo que cubre todo. Cubre multitud de pecados y es más, a veces las personas ni siquiera nos piden perdón, pero cuando uno ya los perdonó, uno se libera, entonces se relaciona diferente con la otra persona. Entonces Dios hace esa restauración de relaciones. Yo hoy día me asombro, como siempre les digo, de tener un hijito más. Si bien los chicos que vienen de la iglesia, bueno, Jero, que este chico que falleció, todos los chicos que han venido a mi casa, uno los trata como si fueran hijos porque Dios nos hace amar a todas las personas para que puedan ver en nosotros ese amor de Dios. Y yo me sigo asombrando y la gente misma me dice de cómo yo amo al hermano de mi hijo que no tiene nada que ver conmigo. Es más, cuando no está yo lo extraño. Y esas cosas son las que provoca Dios en nuestra vida. Y uno, en mi caso, yo no me doy cuenta cuándo comenzó, cómo comenzó, pero sí sé que Dios hizo esa obra y que es algo de Él. Cuando uno siente amor por personas que aunque sabemos que no tienen nada que ver, que no nos hicieron nada, pero el ser humano es tan celoso, tiene tantas reacciones malas que Dios cuando las va sacando, nos damos cuenta que vivir de esa manera es mejor. Yo con mis hijos, bueno, Luciano, que es el que perdió la memoria, Dios, fíjense que las oraciones de ustedes, las mías, con respecto a su memoria, el otro día recordando a Jero, porque le pegó duro también este fallecimiento, empezó a recordar los momentos vividos cuando los chicos venían acá a mi casa. Empezó a recordar los campamentos, empezó a recordar varias cosas que digo, wow, Dios permitió esto, o sea, obviamente que uno no se alegra por la tragedia, pero a raíz de esta tragedia, él empezó a recordar cosas porque se ve que tenía amor por cada uno de los chicos que venían acá, y empezó a recordar. Y todas estas oraciones que nosotros hicimos en todo momento, que oramos por mis hijos, yo veo que en la vida de ellos Dios va obrando. Y cuando Dios hace milagros, recuerdan que yo les conté que ellos oraron por una tarjeta gráfica que no servía más y que todavía la estoy pagando, me hicieron orar y Dios les resolvió esa situación que para ellos era importante. A lo mejor para mí, sinceramente, puede ser una pavada, porque de todas maneras igual la tenía que pagar yo y tengo que trabajar. Pero que funcione o no funcione, para mí, digamos, era eso, digamos, una pérdida económica. Para ellos era algo más que una pérdida económica, porque era algo que ellos querían mucho. Y Dios obró con un milagro, porque hasta el día de hoy funciona. Y yo me quedé con la boca abierta. Y obviamente que sé que Dios hace milagro y todo. Y ellos empezaron a relacionar con Dios de otra manera. Y Dios va a hacer todas estas cosas para que ellos lo logren conocer y que se den cuenta que todas las cosas que ellos miran, ellos miran los youtubers y todo eso, que realmente el que tiene el poder para hacer lo que sea necesario, y es más, en especial para la salvación, que es lo que nosotros necesitamos, es Dios. Entonces, ver y permitir de no enojarme cuando ellos no guardan el sábado, cuando no hacen una cosa o no hacen otra, de que Dios me dé paciencia para que ellos tengan esa misma relación con Dios o que tengan su relación con Dios y que ellos puedan aprender el aceptar todas las cosas, las decisiones que ellos toman y de mi parte mostrarle amor y mostrarle que Dios va a tener la paciencia y la misericordia, porque Dios conmigo también fue misericordioso y me dio el tiempo hasta que yo volví. Y Dios no me estuvo pateando, pegando o haciendo cosas para que yo reaccione. Dios siempre con amor, con misericordia me buscó. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo de ese carácter de Jesús para poder
restaurar las relaciones y para poder tener paciencia, para poder aprender a perdonar. O sea, en definitiva, la extensa explicación es de permitir que Dios obre en nuestra vida y que el amor de Él nos ayude a perdonar y, como decía hoy, estudiar la Biblia a full, estar pendiente de lo que Dios quiere para nosotros y permitir que Él esté al control de todo. Y ahora, gracias, Fabi. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la última pregunta. ¿Qué dice? Que bueno, quizás a la mayoría le ha pasado que está en una buena situación personalmente y la familia, y que de golpe pasa una tragedia. Y pregunta, ¿por qué es primordial aferrarse a la fe y a las promesas de la palabra de Dios? Y también dice, especialmente cuando los tiempos son buenos, ¿por qué es importante estar preparados espiritualmente para los malos tiempos? Yo creo que es importante de recalcar que cuando uno está medio débil, puede decir, cuando venga un momento malo, yo me voy a aferrar a Dios. Pero en realidad a veces, me pasaba cuando era chica, decía, cuando venga la persecución voy a estar más firme que nunca. Pero si uno nunca ora, ¿cómo va a esperar que en el tiempo de la persecución viene alguien con una metralleta, vos decís, no soy cristiano? Entonces creo que es importante el hecho de que cuando uno está bien espiritualmente, ponerle todas las fichas para que en los momentos malos tengas ese respaldo, esa fe, esa confianza, esa creencia de que Dios es lo más importante y lo mejor. Porque si no, cuando venga una tragedia que pase o algo fuerte, cualquier cosa, lo primero que vas a hacer es culpar a Dios por eso que te pasó, o por eso que viviste, o por eso que escuchaste, o que viste. Entonces creo que es importante el hecho de tener una relación con Dios para conocerlo y no para culparlo de lo que nos pasa. Tal cual. Muy Perdón, claro. voy a tratar de hacerla cortita. No, está bien. Yo siempre comparo justo lo que vos estabas preguntando, comparo el antes, cuando tuve pérdida de personas que amaba, en el antes de volver a Dios y ahora que estoy con Dios, la diferencia abismal, es abismal. Y justamente a mí me pasó cuando falleció mi cuñada, que era mi mejor amiga, había dejado esos 6 chicos y el más chiquito tenía 8 meses, que después se vinieron a vivir conmigo. Y yo lo veía injusto. Y yo me había enojado con Dios justamente por esa situación porque no lograba entender. Después me pasó, apenas volví a Dios antes de bautizarme, murió mi hermano 4 días antes de cumplir los años. Yo cumplía los años y él 4 días antes falleció y yo hacía 14 años que no pasaba un cumpleaños con él. Y también podría haber tenido la excusa de decir, ¿por qué Dios lo llevaste y no me permitiste que pasara el último cumpleaños conmigo? Sin embargo, Dios me había dado una paz, una tranquilidad, y al orar por preguntarle a Dios y pedirle que me diera esa fortaleza, realmente Dios me dio una fortaleza que hasta el día de hoy me asombro, porque estoy segura que Él lo llevó al descanso por su misericordia para que Él pueda salvarse. Y yo recuerdo esa mañana de domingo cuando desperté después del entierro y todo, soñé con mi papá, porque mi papá tampoco lo tengo, y soñé la segunda venida de Jesús con ellos dos resucitando. Y fue algo tan maravilloso de sentir que Dios me estaba dando una respuesta a través de ese sueño. Tener esa esperanza es maravilloso. Entonces, el tener esa fortaleza en Dios es algo primordial. Yo veo, lamentablemente, me imagino, digamos, no perdí ningún hijo, y a lo mejor ni quiero pasar por eso y espero, bueno, yo sé que Dios, si llego a pasar por una situación similar, sé que es una prueba que voy a tener que voy a poder soportar si Dios permite. Entonces, como yo estoy segura de eso, esta familia está viviendo algo tristísimo y se niegan a lo mejor a que la gente de la iglesia vaya, porque obviamente sienten eso, ese dolor, y en ese dolor la tendencia siempre es echarle la culpa a Dios. Entonces, cuando logramos tener esta relación con Dios sabiendo que Él quiere lo mejor,
nosotros vemos el descanso como un milagro. En mi caso, yo hace rato que lo veo así, y más allá de la situación dolorosa o la tristeza que podamos tener, una tristeza de la ausencia de la persona momentáneamente, pero tenemos la seguridad de que la persona murió en Jesús, y cuando Jesús venga, lo primero que va a ser resucitar a esas personas que tanto lo amaron. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir esa esperanza, aprender a vivir todo lo que Dios dice en la Biblia tal cual es, más allá de esas emociones que nosotros podamos tener, y más en este tiempo, como decía Fanny, en este tiempo se están viviendo y vamos a seguir viviendo cosas más terribles que en cualquier otro momento. Y como dijo Ari, tenemos que empezar desde hoy a relacionarnos con Dios para que nos fortalezca, porque estos tiempos no son fáciles. Solamente que Dios los hace fáciles y nos va sacando las cargas que nosotros vamos acumulando. Así que de la única manera que podemos sobrellevar todas estas cosas es aferrándonos a Dios, aunque no tengamos ganas, seguir orando, diciéndole, Señor, no tengo ganas o me siento así. Y es hermoso ver cómo Dios nos acaricia, nos abraza con una situación, con otra. O sea, Dios siempre envía a esas personas o a esos mensajes o Él mismo haciéndonos recordar esas hermosas promesas que están en la Biblia para hacernos sobrellevar en los momentos difíciles y nos hace tener seguridad de que, pues yo siempre tengo la seguridad de que Él está al control. Así que lo voy conociendo cada vez más y no dejo de agradecer de que Él me rescató hace 6, 7 años, me permitió tener una vida nueva y estoy feliz por eso, más allá de que vuelva a caer o tenga situaciones que me desestabilicen emocionalmente o momentáneamente, pero sé que Él está al control y sé que Él siempre nos da lo mejor. Gracias, Fabi. No sé, bueno, si alguien, supongo que ya estamos, porque también estamos en la hora. Terminamos con una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta nueva mañana, por este hermoso repaso del día viernes, que nos dio muchos consejos para poder tener un cambio, para que podamos también romper con esos patrones que traemos ya de nuestra familia y de nosotros mismos, para que sabemos que la familia en estos tiempos y más adelante va a ser muy atacada por el diablo, así que para que nosotros podamos hallar ese descanso y en nuestros lazos, te pido también para que nos sigas acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Fanny, por ese hermoso repaso de escuela sabática de todo lo que vimos durante la semana. Así que en serio, gracias. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chau, chau.